Saludos y bienvenidos una nueva vez más a mi canal Programando con Ariel. Este es el tema número 13, operaciones básicas con arrays. Y antes de comenzar, les voy a presentar uno de los casos de uso más sencillos de comprender, que sería la factura del supermercado. Y es que tenemos aquí una factura con varios productos. Tenemos 6 productos acá y cada uno de estos tiene un precio y al final está el total. Esto en realidad sería un array donde cada uno de los elementos sería uno de los productos y su precio que tenemos en la factura. Y luego al final tendríamos la suma de este arreglo. Y otros de los casos de uso más sencillo de entender sería, por ejemplo, la lista de contactos que tenemos acá en el celular, o sería, por ejemplo, la lista de estudiantes que pertenecen a un curso, o cualquier cosa que sea una lista de compras, listas de tareas pendientes y así sucesivamente. Entonces, acá en capítulos anteriores vimos cómo definir arrays y vimos también cómo llamar a los elementos individuales del array y también vimos cómo atravesar el array desde el inicio hasta el final utilizando un bucle for. Y es que vamos a ver varias operaciones. La primera sería atravesar o recorrer el array. Y como vimos en capítulos anteriores, utilizamos un bucle for, pero también existe una manera aún más sencilla en JavaScript que sería utilizando la función for each que pertenece a los array. Y es que cada array tiene estas funciones que nos permiten hacer muchas cosas. Y vamos a utilizar la for each, que significa por cada uno de los elementos del array, pero debemos pasarle una función como parámetro. Así que vamos a declarar nuestra función primero y le llamaremos recorrer. Recibiría un elemento, llamaremos elemento el. Y lo que haríamos con este elemento sería, utilizando un console log, ponerlo en la pantalla. Console log, perdón, en la consola. El elemento. Y pasamos nuestra función recorrer. Aquí dice que recibe una función y se la pasamos, recorrer, como hicimos en capítulos anteriores. Sin paréntesis, guardamos y vemos qué pasa. Esta no es. Ok. No se ve nada porque está en la consola. Veamos la consola y aquí vemos cada uno de los elementos de nuestro array. Así utilizando la función for each. Otra de las funciones que queremos del array sería ordenarlo. Si quisiéramos ordenarlo de menor a mayor, por ejemplo. Para eso tengo que declarar otro array, que sería el ordenado. Y decimos que mi array, llamaríamos al método sort. Y este método también recibe otra función, que sería la función de comparación. Recibe dos valores a, b. Y debo retornar cuál de estos es mayor. A menor que b. Es un valor booleano indicando cuál sería mayor, si a o b. Esto devolvería positivo si a es menor que b. Entonces paso mi función menor al método sort. Y luego, utilizando el bucle for each, imprimo y recorro ordenado for each,
recorrer, la misma función recorrer para imprimir los elementos del array, y voy a comentar esta. A ver si se ordenó. Y no se ordenó. Sí, lo que sucede es que no es un valor booleano, este devuelve un valor booleano, pero sort realmente no desea un valor booleano, sino que según esta definición que tenemos aquí, la función de comparación debe devolver un valor numérico. Entonces decimos que A es menor que B. Y vemos el orden. Ahora lo ordenó de menor a mayor. Si quisiéramos ordenarlo inversamente, sería A, B menor que A. De esta manera. Y ahí está, ordenado de mayor a menor. Ahora, este fue el método sort. Y otra operación básica con array sería sumar los elementos del array. Y es que como vimos en nuestra factura, al final sumamos el total de nuestra lista de compras. Y vamos a sumar elementos. Y para sumar los elementos utilizaríamos el método reduce del array, y este también recibe una función, y nuestra función recibe dos parámetros. Y devolvería la suma de estos valores. Y esto está un poco más complejo porque tenemos una función del array. Esta función recibe dos parámetros, pues sería suma, y devuelve la suma, y esta es la misma función suma que utilizamos anteriormente. Y reduce devuelve un valor numérico. Sí. Console log this sumatoria. Ahí está, el valor total sería 45. Total 45. ¿Y cómo funciona este reduce? ¿Por qué funciona? Bueno, en cada iteración de reduce se le va a pasar un valor que sería el valor anterior o sea, sería el acumulado anterior. Y el segundo parámetro sería el ítem actual, el elemento actual de la iteración. Entonces decimos que el valor anterior sería igual a el valor anterior más el nuevo elemento. O sea, cuando esto retorne, el valor anterior será igual a este resultado hasta llegar al final del array, devolviendo la sumatoria. Sí, está un poco complicado. Y tenemos otra operación que sería filtrar. Filtrar elementos del array. Y decimos que valor filtrado será igual a array método filter. Y este método filter también recibe otra función. Y esta función recibe un valor elemento
Y esta sí es un valor booleano que dice que elemento mayor a 10, por ejemplo. Si el elemento es mayor a 10, devolverá positivo. Lo que quiere decir que filtrado tendrá solamente elementos donde sean mayor a 10. Y filtrado es un array de numbers, por lo que podemos recorrerlo utilizando nuestro bucle for each y la función recorrer. De esta manera. Elementos mayores a 10. Y no funciona. Cometí un error acá. Sí, porque no era filter, era filtrado. Veamos. Estos son los elementos mayores a 10, 20 y 15. Y ahora vamos a tener los elementos menores a 10. ¿Qué tal? Mayor 10. Mayor 10. Y luego menor 10. Sería igual de la misma manera, elemento, retorno, valor booleano, elemento menor que 10. Y digo que filtrado sería array filter, menor que 10. Y escribo esto mismo, copy pego para que sea más rápido. Elementos menores que 10. De esta manera. Y ahora tengo los elementos menores que 10. Lo único que hice fue declarar otra función de filtrado que recibe el elemento y con otra condición que me devuelve solamente los elementos, o sea, me devuelve true cuando el elemento es menor a 10. Y se la paso a mi mismo array de la misma manera como la pasé anteriormente con la condición invertida. Y recorro el array de la misma manera utilizando el bucle for each que recibe la función que me permite imprimir cada uno de sus elementos. Todo de una manera muy sencilla. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Esto de las funciones con arreglos son de una forma muy sencilla, como pueden ver en JavaScript, utilizando funciones que reciben otras funciones como parámetro.